Hay dolores que no se gritan, ni se muestran, ni se explican fácilmente. Algunos se camuflan en gestos neutros, en palabras indiferentes, en silencios calculados, pero eso no significa que no estén allí, devorando por dentro. Uno de los más brutales y más invisibles ocurre cuando quien necesita ser el centro del mundo de otro se encuentra de golpe fuera del escenario. Sin aplausos, sin luz, sin público. Quiero que pienses por un momento en lo que realmente significa el silencio cuando es sostenido con conciencia. No como castigo, no como indiferencia, sino como un límite emocional firme que dice sin decir, hasta aquí llegaste en mi vida. Ese silencio, cuando se ejerce con madurez, no es vacío, es ruptura. Y en algunas personas esa ruptura no duele por amor, ni por pérdida, ni por nostalgia. Duele por otra cosa mucho más honda, la caída de una estructura falsa que ya no encuentra cómo sostenerse. Cuando una persona con funcionamiento narcisista es confrontada con el contacto cero, ese silencio absoluto que cierra puertas sin escándalo no se enfrenta a tu ausencia. Se enfrenta a su propia falta de interioridad. Porque aunque parezca contradictorio, quien ha construido su identidad a través del control del otro, necesita al otro para seguir existiendo, no en un sentido romántico, sino estructural. Su yo depende del reflejo que consigue provocar: admiración, miedo, deseo, obediencia. Incluso tu enojo lo nutría. Tu presencia emocional, aún en el conflicto, era la fuente de su estabilidad ilusoria. Entonces, cuando desapareces, no le estás quitando cariño, le estás quitando el espejo. Y ahí comienza el colapso, porque lo que era una relación para esa persona era mucho más que un vínculo afectivo. Era el escenario donde representaba su personaje, y sin escenario, sin reacción, sin reflejo, no hay personaje que pueda sostenerse. Lo que desde fuera parece una actitud distante, incluso arrogante, en el fondo es un intento desesperado por no derrumbarse. Porque, aunque no lo diga y nunca lo diga, el silencio que tú sostienes lo arrastra al lugar que más teme, su propio vacío. Una de las verdades más inquietantes sobre el narcisismo es que no estamos ante una personalidad simplemente ensimismada o excesivamente segura. Lo que muchas veces hay detrás es una estructura emocional extremadamente frágil, sostenida casi por completo en la validación ajena. La persona no se experimenta a sí misma como un ser autónomo, sino como alguien que necesita ser reflejado para existir. Y ese reflejo durante mucho tiempo fuiste tú. Las personas con este funcionamiento no saben quiénes son si no hay alguien que les devuelva una imagen. Por eso no buscan tanto amor como impacto. A veces, con tal de sentir que importan, provocan lo que sea, deseo, admiración, temor, rabia. Incluso el conflicto les sirve siempre y cuando haya una reacción que los mantenga vivos en el mundo emocional del otro. No soportan la indiferencia, no porque sea cruel, sino porque les resulta insoportable sentirse prescindibles. Y por eso el contacto cero no es vivido como una simple ruptura, es una amputación psíquica. Porque cuando tú desapareces sin escena, sin reclamo, sin drama, se enfrentan a una ausencia que no pueden controlar ni manipular, pierden el espejo. Y sin espejo pierden la posibilidad de reconocerse. No estamos hablando de nostalgia ni de pérdida sentimental, estamos hablando de desorientación existencial. Su identidad, construida en base a estímulos externos, empieza a disolverse y lo que queda no es tristeza, sino un vacío angustiante que no saben habitar, porque nunca aprendieron a ser sin testigos. Entonces, cuando decides retirarte, no estás provocando un dolor romántico, estás desmantelando el escenario. Y en ese silencio que para ti representa sanación, para ellos
significa una amenaza concreta a la estabilidad que mantenían a fuerza de verte reaccionar. No perdiste a alguien que te amaba, perdiste a alguien que te necesitaba para seguir sosteniendo su personaje. Cuando el vínculo con una persona narcisista se rompe de forma definitiva, no suele haber una reacción inmediata de aceptación o autocrítica. Lo que ocurre, en cambio, es un fenómeno profundamente humano y predecible, la negación. Pero en este caso la negación no es solo un mecanismo de defensa emocional, es una necesidad psíquica urgente, casi desesperada, de mantener viva la ilusión de control. Durante la relación, el narcisista ha entrenado consciente o inconscientemente una expectativa, la de que siempre habrá una vuelta, una reconciliación, un nuevo ciclo. Esa expectativa no se construye solo desde el deseo, sino desde la experiencia repetida de ver cómo, a pesar del daño, el otro regresa, porque la dinámica relacional muchas veces opera así: la víctima duda, se va, pero vuelve una y otra vez, por amor, por confusión, por culpa. Y ese patrón, por más destructivo que sea, se vuelve predecible, esperado, parte del guión. Entonces, cuando decides sostener el silencio con firmeza, algo en ese guión se quiebra, pero al principio no lo asumen como real. Hay una etapa en la que buscan señales por todos lados. Leen y releen conversaciones viejas, revisan tus redes sociales, analizan tu última conexión, preguntan indirectamente por ti a personas en común. No es nostalgia, es monitoreo, es vigilancia emocional. Buscan la menor señal de que aún estás en juego. Y cuando no encuentran respuesta, lo que empieza a aparecer no es tristeza, sino una mezcla confusa de incredulidad, rabia y humillación. Porque el silencio sostenido no deja lugar a la manipulación. No hay réplica, no hay confrontación, no hay fisura por donde colarse emocionalmente. Y eso es vivido como una pérdida de territorio, como un desplazamiento de poder. Lo que para ti es una protección legítima, para ellos se siente como un abandono insoportable que no pueden asumir públicamente, pero que internamente se vive como una derrota brutal. No esperaban que esta vez fuera diferente, no esperaban que al cerrar la puerta no dejaras una rendija abierta. Hay una herida que no se ve, que no sangra, que no se puede mostrar en público sin romper la imagen cuidadosamente construida. Se llama lesión narcisista y ocurre cuando alguien, al retirarse de una relación donde fue manipulado, cuestiona con su sola ausencia todo el sistema de creencias del otro. No estamos hablando de una herida común, hablamos de una fractura en la estructura misma del ego que expone las fisuras de una identidad fabricada para parecer invulnerable. Para una persona con rasgos narcisistas, el contacto cero no representa solo un silencio incómodo, representa una amenaza a su autoimagen más preciada, la de ser indispensable, irresistible, superior. Cuando el otro deja de responder, de reaccionar, de necesitar, lo que cae no es el amor propio, porque en realidad nunca hubo uno sólido, sino la fantasía de omnipotencia. Esa fantasía que fue cultivada a través de cada mirada que bajaba la cabeza, cada disculpa que llegaba primero, cada perdón concedido desde el miedo, la esperanza. La lesión narcisista es eso que aparece cuando ya no hay forma de sostener el personaje. Y la reacción, lejos de ser una introspección saludable, suele convertirse en una explosión de rabia o en un derrumbe silencioso. Hay quienes difaman, persiguen, ridiculizan y hay quienes colapsan internamente, se retraen, se sumergen en estados depresivos o destructivos que no entienden ni pueden nombrar. Pero en ambos casos la raíz es la misma, la pérdida de ese control emocional que funcionaba como sostén de su frágil construcción psíquica. Y aquí viene algo importante reconocer: no reaccionan así porque te aman.
Reaccionan así porque han perdido el instrumento con el cual tejían su idea de poder. Lo que tú rompiste al retirarte no fue una historia de amor. Fue el telón que ocultaba la falta de consistencia detrás del rol que interpretaba. Y eso, para alguien que no sabe ser sin audiencia, duele más que cualquier abandono. Es como una caída libre, sin fondo, sin explicación, sin testigos que puedan sostener su relato. Hay algo que pocas personas se atreven a nombrar, pero que observo con frecuencia en procesos terapéuticos: la abstinencia emocional. No se trata de una metáfora exagerada. Es una experiencia real con síntomas concretos que ocurre cuando una persona acostumbrada a vivir a través del impacto emocional que genera pierde su fuente principal de estimulación. Y para alguien con funcionamiento narcisista, esa pérdida no es menor, es devastadora. El llamado suministro narcisista no es otra cosa que el flujo constante de atención, reacciones, respuestas y emociones que alimentan la identidad prestada de quien no ha aprendido a sostenerse desde dentro. Cuando ese flujo se detiene, el cuerpo y la mente entran en un estado de crisis que recuerda en muchos aspectos a una abstinencia química. Aparecen síntomas físicos: insomnio, tensión, fatiga inexplicable, y también síntomas psíquicos más sutiles pero igual de intensos: pensamientos obsesivos, ansiedad flotante, impulsos repentinos, irritabilidad sin causa clara. Pero lo más inquietante de este estado no es el malestar que provoca, sino la reacción que desencadena, la necesidad urgente de recrear el drama que proporcionaba estímulo. Por eso, muchas veces quienes están en esta fase hacen todo lo posible para provocar una respuesta, cualquier señal que indique que aún tienen acceso a tu mundo emocional. No buscan amor, buscan reactivarte, porque tu reacción, incluso si es enojo, les confirma que todavía están ahí. Y es aquí donde es fundamental entender que no sufren por amor. No extrañan tu presencia como quien añora un vínculo real. Sufren la pérdida del control emocional, del poder, de ese lugar central que ocupaban en tu mente, en tu energía, en tu atención. Y cuando eso desaparece, queda un silencio insoportable, lleno de vacío, que no saben cómo habitar. Entonces lo buscan afuera compulsivamente, en otras personas, en redes sociales, en conductas impulsivas o autodestructivas. Porque lo único que no pueden tolerar no es la soledad, es el olvido. Hay momentos en los que, después de un largo silencio, aparece un mensaje inesperado. Puede ser una frase ambigua, una señal sutil o incluso una declaración dramática. Estoy pensando en ti, no puedo dormir, podemos hablar. A simple vista, parecen gestos de reconciliación, pero cuando uno mira más de cerca, y sobre todo cuando ha vivido ese ciclo más de una vez, comprende que lo que se activa no es el amor, es el pánico. Estas maniobras, conocidas en psicología como hovering, no nacen del deseo genuino de reparar el vínculo, nacen del temor a la pérdida total de control, y en muchos casos son reacciones automáticas ante el vacío que deja tu ausencia sostenida, porque aunque no lo admitan, el silencio sostenido los confronta con algo que no saben gestionar, el hecho de que ya no tienen acceso a tu mundo interno. El hovering funciona como un radar emocional que lanza señales para verificar si aún hay eco del otro lado. No importa si la respuesta es positiva o negativa. Lo que importa es que existe, porque en ese momento cualquier respuesta, devuelve una sensación mínima de existencia, de control parcial, de que aún no han sido desplazados del todo. Y es importante decirlo con claridad. Esto no significa que no sientan angustia, sí la sienten, pero es una angustia que no se relaciona con el vínculo, sino con la pérdida del poder, con la ruptura de un patrón que les aseguraba siempre una rendija por donde volver. Y cuando esa rendija desaparece,
Cuando la puerta se cierra con firmeza emocional, lo que queda es desesperación. Por eso es tan frecuente que el hovering venga acompañado de mensajes ambiguos, nostálgicos o incluso contradictorios, porque no buscan claridad, buscan apertura. Y si no encuentran respuesta, pueden pasar a la acusación, al chantaje o al victimismo, todo con tal de reactivar un sistema que ya no está disponible. Hay una imagen que la persona narcisista ha trabajado con esmero, la de alguien seguro, brillante, deseado, por momentos incluso inalcanzable. Esa imagen no es espontánea ni casual. Es una construcción deliberada, una máscara perfectamente pulida que se activa frente a los demás para proteger lo que hay debajo, una sensación de insuficiencia crónica, una vergüenza no elaborada, un vacío que asusta. A esto en psicología le llamamos el falso yo. El falso yo no es una mentira en el sentido clásico de la palabra. Es una adaptación psíquica sofisticada, creada muchas veces en etapas tempranas de la vida para sobrevivir en entornos donde ser uno mismo era demasiado riesgoso. Por eso esta máscara suele estar compuesta por atributos diseñados para generar admiración, respeto, dependencia o fascinación. No está puesta al azar. Está calibrada con precisión, como un traje emocional que solo funciona mientras hay alguien enfrente que lo confirme. Y ahí es donde el contacto cero resulta tan desestabilizador, porque no confronta al personaje desde afuera, lo silencia. Y al silenciarlo, lo deja sin audiencia, sin eco, sin escenario. Ya no hay a quien impresionar ni quien reafirme la narrativa. Y entonces lo que queda es la estructura desnuda, frágil, incierta, profundamente ansiosa. El falso yo comienza a agrietarse porque ya no tiene con qué sostenerse. Y cuando cae, deja al descubierto lo que tanto tiempo se intentó ocultar. Inseguridad, vergüenza, fragilidad emocional. Esto no se vive como una oportunidad de crecimiento, se vive como amenaza. Porque todo lo que no se integró emocionalmente en el pasado ahora aparece sin filtro, sin anestesia. El narcisista en esta etapa ya no actúa como esa figura segura que dominaba la escena. Aparece una versión caótica, a veces infantilizada, a veces cruelmente destructiva, que lucha por recuperar un equilibrio que no sabe construir desde dentro. Y aunque desde afuera parezca una crisis desproporcionada, desde adentro es una forma de desmoronamiento psíquico real. Porque si tú ya no lo ves, si tú ya no lo validas, si tú ya no sostienes su rol, ¿quién queda ahí? ¿Bajo la máscara? Cuando hablamos de pérdida de identidad en el contexto del narcisismo, no nos referimos simplemente a una crisis existencial común. Hablamos de una desorganización profunda, una pérdida real de sentido, que ocurre cuando desaparece aquello que permitía a la persona sostener una imagen de sí misma, aunque fuera ilusoria. Porque en estos casos, la identidad no está integrada de forma estable, sino que depende del control que ejerce sobre el entorno, especialmente sobre el otro. Durante mucho tiempo, esa persona se definió a través de lo que tú hacías, sentías, pensabas o le reflejabas. Cada una de tus reacciones se convertía en una confirmación de su existencia, de su valor, de su centralidad. Y cuando decides poner fin al vínculo de forma definitiva, cuando no hay más comunicación ni oportunidades para el juego emocional, lo que se produce no es solo una sensación de vacío, es una verdadera desorientación identitaria. Es común que en esta etapa ocurran cambios abruptos y contradictorios, nuevos estilos de vida, transformaciones físicas, círculos sociales reinventados de un día para el otro. No son movimientos genuinos de búsqueda interior,
Son intentos desesperados por reconstruir una imagen rápidamente, por encontrar otra fuente de validación que los saque de ese silencio insoportable, porque cuando no tienen a quién controlar, tampoco saben quiénes son. Y aquí viene algo que me enseñó la experiencia. Estos cambios no son señales de evolución, son máscaras nuevas, con materiales reciclados. El núcleo sigue siendo el mismo, una identidad vacía que necesita ser sostenida desde fuera. Por eso también es frecuente que haya recaídas en hábitos destructivos, en adicciones emocionales o en relaciones inmediatas con personas que cumplen el mismo rol de antes. No buscan compañía, buscan un nuevo espejo. Cuando el control ya no es posible, la existencia misma se tambalea, porque sin tener a quien manipular, muchas de estas personas descubren que no han aprendido a convivir consigo mismos. Y eso, más que soledad, es desamparo interno, un abismo sin nombres. Hay dolores que no se saben sentir, emociones que no fueron nombradas, ni reguladas, ni sostenidas a tiempo, y que por eso crecen de forma desordenada, caótica, a veces peligrosa. En muchas personas con estructura narcisista, el dolor no se elabora, se proyecta, porque no aprendieron a permanecer consigo mismas en momentos de angustia, ni a reconocer el miedo sin disfrazarlo de control, ni la tristeza sin convertirla en manipulación. Cuando una emoción incómoda aparece, ya sea culpa, vergüenza, soledad o frustración, el impulso no es atravesarla, sino buscar rápidamente a quién adjudicarla. Y es ahí donde se activa un mecanismo de proyección. Si sienten vergüenza, te hacen sentir a ti como si fueras el motivo. Si sienten miedo, lo traducen en control. Si se sienten heridos, devuelven el golpe antes de que tú siquiera lo notes. Es un sistema defensivo que no busca comprensión sino supervivencia. Y cuando tú te retiras y ya no estás ahí para absorber sus emociones, algo se rompe. No tienen dónde depositar su angustia, ni con quién redistribuir su caos interno. Entonces todo queda dentro, sin salida, sin palabras, sin orden, como si estuvieran atrapados en un edificio en llamas sin puertas ni ventanas. Y aunque eso no justifica ningún comportamiento, sí explica por qué muchas de estas personas reaccionan con colapsos emocionales intensos, crisis de ansiedad, impulsos destructivos o incluso ideaciones extremas. No saben habitar el dolor, no saben sentirlo sin hacerlo daño, y cuando no hay otro a quien responsabilizar, la violencia a veces se vuelve hacia sí mismos, pero no como un acto de autoconciencia, sino como un derrumbe incontrolado de todo aquello que no pudieron integrar emocionalmente. Porque el problema no es solo el vacío, el problema es no tener herramientas para sostener lo que ese vacío hace aparecer. Cuando la realidad interna se vuelve insoportable, muchas personas con funcionamiento narcisista no miran hacia adentro, apuntan hacia afuera. Lo hacen no solo como una estrategia defensiva, sino como una forma de sostener su estructura psíquica. Porque aceptar la responsabilidad implicaría enfrentarse a un yo que no toleran, uno que no es omnipotente, ni deseado, ni impecable. Y esa imagen, cuando se cuartea, amenaza con desintegrarlo todo. Por eso resulta tan frecuente que después del contacto cero surjan narrativas donde tú, que decidiste alejarte por salud emocional, pasas a ser el agresor, el insensible, el inestable. No es casualidad, es supervivencia psíquica. Necesitan crear un relato donde sean víctimas, no para manipular solamente, sino para poder sostener una identidad que se está viniendo abajo. Proyectar la culpa permite evitar el colapso del yo idealizado. Y estas campañas no son siempre explícitas. A veces se expresan en comentarios sutiles, en insinuaciones públicas, en reinterpretaciones de la historia compartida, que distorsionan los hechos hasta volverlos irreconocibles. Otras veces se tornan más agresivas. Difamaciones, acusaciones o
intentos de aislarte emocionalmente de tu entorno. Todo con tal de recuperar la narrativa que los salvaguarda de la propia responsabilidad. Lo más doloroso para quien fue víctima es escuchar frases que invierten por completo la historia. Tú me dejaste sin motivo, siempre fuiste cruel conmigo, nunca me amaste. Frases que, lejos de buscar entendimiento, buscan resguardo interno frente a una verdad insoportable que el otro intentó, perdonó, sostuvo y aún así se fue. Y se fue no por frialdad, sino por dignidad, por necesidad vital. En el fondo, detrás de toda esa puesta en escena, saben lo que pasó. Saben que quien calla después de tanto insistir no lo hace por capricho. Lo hace porque ya no queda más que explicar, porque hasta la paciencia más amorosa tiene un final, y enfrentarse a esa certeza lo sacude como pocas cosas en la vida. Hay silencios que no significan ausencia, sino presencia en otra frecuencia. Silencios que no nacen de la indiferencia, sino de la elección consciente de proteger lo que alguna vez fue constantemente vulnerado. Y cuando ese silencio se sostiene en el tiempo, acompañado de señales claras de reconstrucción personal, se convierte en algo profundamente amenazante para quien alguna vez necesitó tenerte bajo control, se convierte en tu reempoderamiento. Pocas cosas generan más angustia en una persona con funcionamiento narcisista que verte rehaciendo tu vida desde un lugar que no les incluye. No solo porque implica que te alejaste, sino porque confirma algo que durante mucho tiempo trataron de desmentir, que sí era fuerte, que sí podías, que sí valías. Pero estabas atrapada o atrapado en una red emocional que confundía amor con dependencia. Cuando te ven avanzar, ya no desde la revancha, sino desde la libertad, el efecto es devastador, porque tu bienestar desmantela la narrativa donde ellos eran imprescindibles. Tu risa desarma el recuerdo de tus lágrimas. Tu paz invalida sus gestos de control. Y eso no es solo un golpe al ego, es una amenaza directa a la fantasía de superioridad que tanto les costó sostener. Lo más inquietante es que ni siquiera necesitan verte con alguien nuevo para sentirse reemplazados. Basta con saber que volviste a reír, que dormís en paz, que no buscas respuestas, porque eso dice más que 1000 palabras, dice que ya no están en tu centro emocional, que perdiste el miedo. Y cuando quien fue víctima pierde el miedo, se transforma, ya no reacciona, ya no se justifica, ya no mendiga claridad. Y ahí es donde el ego narcisista sufre su verdadera muerte simbólica. Porque no solo ya no domina la escena, ahora tampoco está invitado. Y comprender eso, para quien siempre necesitó ser indispensable, es una herida sin nombre. Llega un momento en el que incluso la mente más evasiva ya no puede sostener la negación. Un instante donde, a pesar de todos los intentos por reactivar el vínculo, forzar el contacto, manipular el relato, la realidad se impone con una claridad irrefutable. Ya no estás. Y no es que te hayas alejado por enojo o por capricho. Te fuiste en silencio, sin escándalo, con una dignidad tan firme que no deja espacio a la duda. No esperas respuestas, no buscas justicia, no hay cuentas pendientes, solo presencia en otro lugar, una vida donde esa persona ya no tiene entrada. Esa toma de conciencia es devastadora para quien ha vivido en la ilusión de tener siempre la última palabra, porque significa aceptar que ya no hay poder sobre ti, que ya no hay vínculo para manipular, que ya no estás esperando una disculpa ni deseando una reparación. Y ese vacío, que desde afuera parece simple ausencia, desde adentro se siente como una muerte simbólica. Es el derrumbe final de una estructura que solo existía mientras tú la sostenías con tu atención, tu emoción, tu presencia. No se trata de soledad, es irrelevancia emocional. Es la certeza de que aún queriendo, ya no tienen forma de entrar. Que tu silencio no es una pausa, es una elección definitiva. Que no hay
escena por reabrir, ni diálogo por continuar, ni historia por revivir. Y es en ese punto donde ya no hay máscara que funcione ni relato que consuele. Solo queda la conciencia cruda de haber perdido algo que nunca valoraron del todo, tu capacidad de amar incluso en medio del caos. Y ahí, en ese último segundo de lucidez, comprenden, aunque no lo digan, que tu alejamiento no fue un juego, fue tu libertad. El contacto cero no es solo una estrategia de defensa, es en muchos casos una revolución emocional. No porque busque castigar al otro, sino porque representa el acto profundamente consciente de decir: ya no me entrego donde no soy visto, ya no me explico donde no soy escuchado, ya no insisto donde mi alma se desgasta. Es una forma de recuperar la dignidad, no desde el orgullo, sino desde la paz. Sostener el silencio requiere una fuerza interna que pocas veces es reconocida. No es frialdad, no es indiferencia, es un proceso interno de reparación, donde cada día sin contacto es una decisión de cuidar la propia salud emocional. Y esa decisión, aunque solitaria, aunque incomprendida por quienes solo ven la superficie, tiene un valor inmenso, porque implica romper un ciclo. Y romper ciclos no es solo dejar de hablar, es dejar de esperar que las cosas cambien sin que el otro tenga intención real de transformarse. El silencio en este contexto no es vacío. Esa afirmación es la voz de lo que ya no está dispuesto a mendigar. Es el eco de un límite que no necesita gritar para ser respetado. Es un acto ético, incluso compasivo, porque reconoce que seguir en el vínculo solo alimentaría más daño para ambas partes. Y es precisamente por eso que duele tanto, porque se elige desde la conciencia, no desde la rabia, desde la claridad, no desde el deseo de herir. Cuando una persona deja de hablar, no porque se rinde, sino porque se reencuentra consigo misma, ese silencio adquiere una potencia transformadora, porque no busca respuesta, busca paz. Y la paz muchas veces empieza por cerrar la puerta que más nos costó dejar atrás. Si llegaste hasta aquí, si lograste sostener el silencio, si fuiste capaz de cerrar la puerta sin escándalos ni venganzas, entonces mereces algo que nadie más puede darte desde afuera, reconocimiento interno, porque no fue fácil, porque tuviste que desarmar muchas ilusiones, enfrentar miedos antiguos, contener el impulso de explicar, justificar, volver. Tuviste que ser más fuerte que tu necesidad de ser entendida. Y eso, créeme, es un acto de amor propio profundo. Alejarse no siempre se siente como una victoria. Muchas veces se vive como una pérdida, como un duelo que no tiene ceremonia, ni despedida, ni aplausos. Es un camino solitario, lleno de preguntas sin respuesta, noches de duda y momentos en los que todo dentro de ti te grita que vuelvas, aunque sepas que volver sería traicionarte. Y aún así elegiste cuidar. Elegiste el silencio no como castigo, sino como un límite. No para herir, sino para sanar. No por frialdad, sino por compasión hacia ti. Y aunque nadie lo vea desde afuera, aunque el otro niegue o distorsione, tú sabes lo que atravesaste. Tú sabes cuánto amaste, cuánto esperaste, cuánto sostuviste antes de soltar. Y también sabes que no te fuiste por falta de amor, te fuiste porque ese amor dejó de ser digno de ti. Hoy quizás no tengas todas las respuestas, quizás aún duela, pero ese dolor ya no es destrucción, es reconstrucción. Es parte del proceso de volver a ti, de aprender a habitarte sin la mirada del otro, de darte el lugar que tantas veces cediste. No necesitas cierre, no necesitas que te entiendan. Lo que necesitas ya lo elegiste. Paz. Y esa elección, aunque silenciosa, grita libertad.